Gafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Hola, bienvenido a Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador. En este espacio de análisis y opinión seguimos analizando el momento político, la coyuntura política y social que vivimos los ecuatorianos a propósito de un sinnúmero de hechos que se han suscitado. Ya se dio la consulta popular, ya está en mira las elecciones para febrero del próximo año y un sinnúmero de eventos que van a suceder ahora mismo en nuestro país. Saludo cordialmente a mi invitado de hoy, el doctor Napoleón Saltos, quien ha concurrido a nuestros estudios para conversar y lo agradezco infinitamente por esta deferencia. Napoleón, buenos días. ¿Cómo leemos a mediados de mayo ya el momento político que vive el Ecuador, con un presidente que está de gira nuevamente, con una asamblea que está demostrando a partir de su presidente su apego y su casi vocería con el presidente de la República, y un sinnúmero de hechos que ahora mismo vale la pena digerirlos para que los ecuatorianos podamos tener una idea de hacia dónde va nuestro país políticamente? Napoleón, bienvenido. Muy buenos días, gracias por este diálogo. La política es, en primer lugar, tiempo. Y lo que estamos viendo es que una vez concluida la consulta, nuevamente se aceleran los tiempos políticos desde la presentación y otra vez los juegos de representación, porque ya entramos también en tiempo electoral. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el resultado más importante de la consulta? Para mí el resultado más importante es que la población, en este caso, tuvo un voto diferenciado, un voto consciente, reflexionado. No se fue ni con el todo sí, ni con el todo no, sino que 2/3 de la población votaron en la consulta, en las preguntas D y E, en las preguntas del arbitraje internacional y del contrato por horas, votaron no y lograron entonces, o plantearon mejor, la posibilidad de una autonomía. Este es el resultado más importante. 2/3 de la población que no quieren dejarse arrastrar por los juegos que la política tiene arriba, sino que están reclamando sus propios intereses, su propia visión. Ahora, a partir de la consulta, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos entrado en tiempo electoral, pero ese tiempo electoral ya está alterado, porque el cálculo que tenía el gobierno es que la consulta le iba a dejar con un gran capital político asegurado y con la imagen positiva que tenía, prácticamente este era un escalón para el 2025. Napoleón, en una consulta, significa que este pueblo sí es reflexivo, sí discierne, ¿verdad? Y no está en el maniqueísmo del uno y del otro lado, sino que busca algunos elementos para poner su presencia y para decirle sí o no, en este caso, a un gobierno y a otro sector que también tiene sus propios intereses. Así es. Esa es la novedad. Esto es lo interesante de la política actual desde abajo. El pueblo habla, y habla en varias direcciones. Sí dio un respaldo a las preguntas sobre seguridad, porque allí hay un interés, un problema en torno al temor, y ese temor todavía está siendo una de las palancas para tener una salida respecto a lo que son medidas represivas, un camino de refuerzo, sobre todo de las Fuerzas Armadas. Yo diría que incluso ahí no es un respaldo ni siquiera a la pregunta de Noboa, sino recoger el prestigio que todavía tienen las Fuerzas Armadas, que aparecen como una cierta contención a la seguridad, al problema de inseguridad. Aunque también allí ya tenemos los signos de que ese tipo de salidas no son suficientes. La violencia continúa, los problemas están pendientes, porque este problema del narcotráfico y del capital criminal es integral, es estructural y requeriría otro tipo de respuestas. Pero a su vez, tampoco se fue por el todo no, porque hay una crítica a las posiciones, sobre todo de la Revolución Ciudadana, que querían convertir esta consulta, como se ha hecho muchas veces, en un simple plebiscito, en un hecho coyuntural, y la gente se concentró en las preguntas programáticas, que era precisamente la pregunta
del arbitraje internacional que tiene que ver con ¿qué? Con el modelo extractivista. Recordemos que ya hubo un precedente en el Yasuní, en el Chocó, en donde la población, y diría antes también la consulta de Cuenca, en donde ya la población muestra que hay una conciencia, ya no es un hecho aislado, hay una conciencia ecológica, ambientalista, de defensa de la naturaleza, que viene desde abajo, tampoco es alternativa verde del globalismo, sino es un pensamiento propio que recoge la visión de los pueblos originarios, de los campesinos, la defensa de la tierra, de la naturaleza. Y la otra pregunta, que es la pregunta de trabajo por horas. Porque, a ver, ¿qué ha sucedido después? Veamos esto. Después de pasado esto, la opinión pública quiso dirigir toda la mirada a cómo viabilizamos el sí. Y entonces la Asamblea estaba preocupada que van a presentar 5 o 6 proyectos de ley para viabilizar el sí, aquello que ya habíamos dicho. Preguntas que no eran necesarias porque necesariamente tenían que pasar por la Asamblea. Entonces, vamos a cumplir la voluntad popular del sí, vamos a enviar urgentemente los proyectos de ley para que en 30 días apruebe. Y se olvidaron del mandato del no. El no también tiene mandatos. Veamos esto. ¿Qué significa que se rechazó el arbitraje internacional? El gobierno tenía asignados en el presupuesto 2.400 millones de dólares que ya estaban listos para devengar, para pagar supuestas deudas, sobre todo a Chevron. O sea, debería salir con esa respuesta del no a esa pregunta del CIADE. Debiera salir y debiera cumplirse la voluntad popular. ¿Qué es lo primero que debiera hacer en esta pregunta, en el no? Decirle a los de Chevron, no hay posibilidad de pagar, y recoger esos 2.400 millones para reorientar esos fondos para otras necesidades, ahora que se habla tanto. Una de las cosas que está sucediendo es que en nombre de que no hay fondos no se está ejecutando política, no hay obra pública. El 60% de las carreteras están destruidas, no hay inversión pública. En lo que tiene que atender, que digo que es simplemente carreteras. Napoleón, ahí vamos y nos cargamos un poquito al asunto económico. Vamos luego a volver, yo te corté el asunto electoral para el 2025. Pero ahí hablamos de imposiciones del Fondo Monetario, entonces, ¿no es cierto? Del Fondo Monetario, el asunto del IES, el asunto de los subsidios, el asunto del IVA ya se dio, y un préstamo de 4.000 millones de dólares que no van a entrar a las arcas de este país, sino van a quedarse en Washington mismo para los tenedores de bonos y para el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber posibilidad de una reacción social? No sé si parecida a lo de octubre del 2019, de junio de 2022. ¿Qué va a pasar si es que el gobierno sigue a pie de la letra el mandato del Fondo Monetario, las imposiciones del asunto de los subsidios, Napoleón? Te pregunto, tú conoces el tema y tú has sido y eres dirigente de sectores sociales. En realidad faltan algunos capítulos de las exigencias del Fondo Monetario, porque ya cumplió a través del manejo del atemorizamiento, cumplió la subida del IVA. Pero ¿qué vendría? Ya han anunciado la constitución de una comisión para, entre comillas, estudiar el tema de los combustibles. Está de por medio también una cadena de privatizaciones. Es decir, el capítulo no se detiene ahí. Pero este tipo de política es precisamente la que, esta forma de política es la que ha sido rechazada en la consulta. Por eso decía el no, también es un mandato. No vamos a ir, ya le dicen nuevamente, lo dijeron en el Yasuní, y ahora le vuelven a decir, el camino no es el extractivismo, no es entregarnos. El presidente Noboa es en realidad un intermediario de las mineras canadienses. Recuerda que el 3 de marzo estuvo en un encuentro internacional en Canadá ofreciendo toda la minería. Y luego regresó y el 18 de marzo tuvimos los acontecimientos de Palo Quemado. ¿Qué es lo que se da? Un conflicto entre esa visión rentista, minera, y la defensa de la tierra. Ese es un punto fundamental. Y esto es lo que no está viendo el gobierno y va a ser uno de los factores, ya es uno de los factores de respuesta y de resistencia social. Esa tosudez
del presidente y ese cumplimiento a rajatabla de las imposiciones del fondo, de las mineras, ¿tendrá respuesta? ¿Hay capacidad para una respuesta? La respuesta creo que va a ser diferente a la que hemos observado. Siempre nuestro pueblo es innovador. A veces pensamos que la respuesta es solo el levantamiento y algunos sectores tienen ese recurso y está bien. Pero yo creo que la respuesta va a ser de otro tipo de resistencia que se ha dado en otros periodos, una resistencia progresiva, un acumulado que puede llegar en su momento al estallido. Pero la forma de resistencia no solo el estallido. Si estudiamos la historia de los movimientos sociales en el Ecuador, hay otras formas de resistencia, ¿cómo les llamaríamos? Un poco, si le pongo un nombre, en cámara lenta, que va acumulando desde diversos procesos, porque ahora podríamos recoger resistencia en Palo Quemado. Voy a poner incluso en Quito, resistencia al tema del Hotel Quito, que es otra forma de resistencia. Tenemos el problema de Olón, que es el movimiento de las comunidades el que logra detener. Entonces, esto se va a ir acumulando y también podemos recoger esto incluso en los índices de aceptación del propio presidente que han empezado a bajar. Porque a pesar de que la prédica era de que la subida al 15% del IVA no iba a afectar a la canasta básica, no iba a afectar a los alimentos, la experiencia de la gente es que lo que más ha subido es precisamente la canasta básica y los alimentos que necesita la gente. Napoleón, justamente Perfiles de Opinión habla ya de una baja de la popularidad del presidente. 11 puntos. Se ubica en 50 y algo más del presidente. Entonces, no sería un estallido lo que podría pasar, sino que sería una demostración en las urnas de última instancia, si es que el presidente se lanza a la reelección, que ese es su propósito desde el inicio, porque cuando fue a Washington al inicio de su mandato dijo que quería plata porque quería la reelección, ¿verdad? Eso sería una forma, no pasiva, pero una forma, llamémosla hasta democrática e inteligente de este país, de decir, no señor, usted no ha hecho bien y no está haciendo bien las cosas. Creo que se van a combinar dos formas o dos cauces. La una, la forma de expresión en las elecciones, que es trabajar la representación. Pero va a haber otra forma de resistencia desde lo que yo llamo la presentación, es decir, desde la vida social, desde la vida común y desde los hechos de resistencia social. Todavía van a presentarse como casos, pero por eso digo, hay que estudiar la historia. Los estallidos llegan como un momento final, no como el punto de partida. Puede haber levantamientos, sí. Puede haber en otro tiempo las huelgas nacionales, pero eso no es el recurso que siempre hay que estar anunciando. Los levantamientos no se dan por decreto, se dan por acumulación de descontento, se dan por confluencia de diversos procesos. Y eso es lo que se va formando. No podemos poner fecha, pero si es que se agudiza la crisis social, porque son varios factores. Hemos señalado el tema del efecto del IVA, que tiene ya un efecto sobre el costo de la vida. Pero si no hay reactivación económica, porque no hay ninguna medida en este gobierno y también en el anterior de reactivación productiva, no va a haber empleo. ¿Y qué sucede? Veamos otro signo. El porcentaje de gente que está migrando. Estamos nuevamente en una oleada similar a la que tuvimos en la oleada que tuvimos a fines del 2000 en la crisis bancaria, en el salvataje bancario. Estamos viendo en este momento también los problemas que se dan en torno sobre todo a lo que es el manejo de la producción. Un hecho simbólico es que en el mes de mayo justo sale la GMC, sale la producción de Chevrolet. Eso cierra una fase. La fase que se abrió en los 70 a raíz de la industrialización por sustitución de importaciones. Con el boom petrolero de los 70 y el Pacto Andino tuvimos aquí la producción precisamente automotriz, la producción de línea blanca. Eso es lo que se acaba de cerrar. ¿Y en dónde está la economía? ¿De qué vivimos? ¿O el gobierno de qué quiere anunciarnos que vivimos? Napoleón, pero el presidente es el man que resuelve, según la señora esposa del presidente. Pero no pudo resolver el man los asuntos de Olón. ¿Qué es Olón? ¿Qué significa políticamente Olón para el gobierno? El gobierno de Noboa ha estado marcado por dos tipos de violencia. Una violencia que es la violencia que viene del capital criminal, del narcotráfico, que ha sido más visible.
y una violencia que viene en cambio de la invasión de tierras por esta emergencia del capital inmobiliario, del capital turístico. Esta segunda violencia no ha sido muy visible. ¿Y qué es lo que tenemos? Que hay acontecimientos, bueno, antes el palo quemado, pero ahora sobre todo Olón, que ha visibilizado no un caso. Yo diría que no estamos frente a un caso o problema de un grupo del presidente. Este es un recurso del método. Es un patrón de acumulación por despojo de tierras comunales y tierras públicas. En realidad, ahora habría que retomar algo que empezamos a estudiar hace algún tiempo. Hemos ubicado alrededor de 36 casos de expropiación de tierras comunales, sobre todo en la zona de la costa. Santa Elena, el 80% de la tierra era comunal. Y hay sistemática invasión de los diversos grupos económicos, de los diversos grupos políticos. Han ido invadiendo esas tierras y entonces en Olón encuentra su punto de conflicto, su estallido, podríamos decir, si bien es local, porque la población resiste y muestra cómo el poder, el Estado, es instrumentalizado para intereses de grupo. Y se forma, ahí también en tiempos de Lazo, se hablaba de una red organizada, ¿para qué? Para los negocios financieros. Ahora, ¿qué es lo que demuestra el caso Olón? Que hay una red organizada para los negocios rentistas y para la apropiación de tierras comunales. Napoleón, ahí se entiende el por qué, por ejemplo, de esa preferencia para el sector inmobiliario en el asunto del IVA, ¿cierto? Que se puso el 5%. Porque si tomamos en cuenta la tía querida del presidente, es empresaria inmobiliaria. Ahora mismo se oye, yo he visto que el exministro Campana está haciendo una promoción de su sector inmobiliario, y ahora la señora Balbonesi también quería hacer su negocio con el sector inmobiliario. Napoleón, vamos avanzando. Yo te corté el asunto electoral, ¿sí? Ya hemos hablado de la consulta, hemos hablado de la baja de popularidad del presidente, del Fondo Monetario y de lo que puede pasar como respuesta ciudadana y social a las actitudes del presidente. Estamos ya en campaña electoral, pre-campaña electoral, ¿verdad? Ya sabemos algunos nombres de posibles postulantes. ¿Qué le espera a este país en esta elección para febrero de 2025? Para renovar entre comillas, presidente, vicepresidente y la Asamblea Nacional? El primer hecho que tendríamos que destacar es que se observa una especie de divorcio entre la vida de la población, las preocupaciones de la población y los juegos de la representación. Porque hay que ver que en la representación, a la vez que estamos observando lo que hace el Ejecutivo, también hay que observar lo que hace la Asamblea. Y allí hay un desfase. Lo que hace o no hace. O lo que no le permiten hacer. Porque, claro, lo que silencia. Y es ese juego entre presentación y representación lo que va a mostrar por dónde va a ir el cauce, sobre todo en este periodo que va a ser acelerado. Yo creo que entramos en un tiempo bastante especial. Sí, un tiempo electoral, pero es un tiempo en que va a haber un movimiento de fuerzas. ¿Por qué? Porque de un lado hay una gran corriente, como decíamos al inicio, que no se siente representada ni por uno ni por otro. Es decir, partimos de un vacío. No creo que el presidente tenga asegurada su reelección, como estamos viendo. Más bien diríamos que vamos a una especie de crónica de desgaste progresivo, porque los hechos van en contra de sus ilusiones y del manejo de sus dirigentes de imagen, que creen que es únicamente representación, que hay que cuidar a través de tal o cual hecho espectacular para ver cómo dirigen la imagen pública. Ahora mismo, ¿por qué no está el presidente acá? Porque sus dirigentes de opinión dicen que es mejor el silencio, ya que no tienen posibilidad de explicar. Entonces, Napoleón, ¿qué papel juega en este contexto su bronca con la vicepresidenta de la República?
Aquí viene precisamente el problema. Digo, uno es este desfase. Segundo, este desfase en representación y representación. Segundo, es el conflicto de representación. No hemos superado la crisis de representación. Esa crisis que dio origen a la muerte cruzada continúa. No ha sido resuelta. Temporalmente, el presidente Noboa tuvo una ventaja, 82% de anuencia, acuerdo arriba, un cogobierno tripartito, gobierno, Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, pero estamos viendo que ahora más bien hay una conflictividad. No porque no logren acuerdo atrás de bastidores, sino porque hay una crisis de representación. El modelo planteado por Noboa no permite el acuerdo de todos. Así como el modelo de Lasso, que era financiero, no permitía una hegemonía. Ahora seguimos en ese proceso y ahí está la dificultad. Ese es el segundo factor que va a llevar a que el escenario electoral se conforme muy tardíamente, no está conformado. En este rato sí hay el anuncio de la candidatura adelantada del presidente, pero los otros partidos no van a seguir atrás del presidente. Ese acuerdo tripartito va a tener que disputar el mismo terreno. Napoleón, si hay esa falta de representación, llamemos dentro de la derecha, dentro del gobierno y sus aliados, ¿qué pasa en la otra orilla? ¿Hay alguna posibilidad de generar representación y representatividad para las elecciones del 2025? La crisis de representación también afecta a los otros sectores. Hablemos de Pachacuti, está viviendo un momento de crisis profunda, de fracturas y sobre todo de enfrascamiento en una posición unilateral. Y eso le impide que pueda disputar la representación del conjunto. La hegemonía implica que no solo ves tus intereses, sino que a partir de la visión del mundo que tiene un determinado grupo, bloque de poder, puede abarcar y convencer a los otros de que ese es el camino para el conjunto de la población. Y esto es lo que también desde los sectores sociales electorales no se está cumpliendo. Por eso es que he recalcado que más bien hay un 2/3 de una especie de corriente autónoma que todavía no tiene representación política. Tal vez esa es la tarea más importante si se ve desde una posición alternativa. ¿Qué hacer con esos 2/3? ¿Por dónde tiene que ir algo que rompa programáticamente este sometimiento al Fondo Monetario, esta política que ya está anunciada y que es una política que va camino al fracaso? Napoleón, para terminar, pero esa falta de representación en el uno y en el otro lado puede dejar un nicho para un outsider. ¿Puede aparecer eso? Y termino con esto también. ¿Qué papel va a jugar la justicia y sobre todo la fiscalía, la señora fiscal, en este contexto, en este proceso? Así rápidamente, Napoleón. La fiscalía y la justicia tienen un alineamiento, no son autónomas. La Fiscalía juega en un lado de la cancha y los casos que está atendiendo, que son importantes, el que haya denunciado el caso Metástasis, Purga o los otros casos, es clave, pero denuncia un lado de la medalla del poder y de la dominación y silencia otro. Silencia, por ejemplo, un caso que no avanza y prácticamente ha quedado abandonado como el caso del Gran Padrino. ¿Por qué? Porque afecta al otro lado del poder. El poder siempre juega binariamente. Hoy día en el Ecuador estamos sometidos a una especie de juego correísmo-anticorreísmo, que es este juego binario. Tenemos una fiscal, o sea, evidentemente que juega a la política y a los tiempos electorales también. Así es, por eso digo, juega en un lado de la cancha, realizando una labor que hay que reconocerla en ese lado. Pero si vale, también señalando el vacío, porque la lucha de la justicia tiene que ser imparcial, tiene que ser ese símbolo que teníamos antes de la justicia tapado un ojo, dos ojos. ¿Por qué? Porque no hacía cálculos políticos, sino que operaba de tal manera que era el poder que establecía ese balance y garantizaba la democracia. Ahora parece que hay una justicia no tapada los ojos, sino haciéndole ojitos a uno y a otro lado. Terminamos con esto. ¿Hay chance para un outsider? Creo que el proceso va a ser un poco diferente ahora porque se han agotado las posibilidades de fuentes de outsider. Recordemos, a veces los outsiders pueden aparecer como que son individuos, pero vienen de procesos sociales. Y creo que se han agotado porque la gente
esa falta de representación también va acompañada de una cierta desconfianza social sobre los partidos, sobre las fuerzas políticas, sobre la propia institucionalidad. De modo que una alternativa tendría que ser, yo diría, mucho más programática, porque aquí hemos hablado de las situaciones nacionales, pero este es un problema en realidad global. La crisis de la democracia y de representación es mucho más profunda y una salida diferente requerirá ya no una salida de coyuntura, ya no un juego de representación, sino una salida que vaya a encarnar la posibilidad de una salida programática, estructural diferente. Esa es la gravedad del tiempo y la desproporción entre lo que es la inmediatez de la mirada de los políticos que están pensando en el 2025 y la urgencia, en cambio, del tiempo civilizatorio que nos obligaría a pensar, por lo menos, hablemos a un Ecuador a 10 a 20 años plazo. Muy bien, Napoleón, quedas comprometido y nosotros igual para seguir hablando de este tema en lo posterior, porque aquí hemos hecho un paneo nomás y hay que hablar de un montón de situaciones, el papel de la embajada, el papel de Washington, el papel de la geopolítica y un sinnúmero de elementos. Gracias al invitado de hoy, Napoleón Saltos, aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Napoleón, buenos días, muy amable. Señoras y señores, hasta aquí nuestro diálogo de hoy, aquí en Pensamiento Crítico. Volveremos a seguir analizando y pensando en voz alta respecto a los temas y problemas nacionales e internacionales. Hasta la próxima. GAFA TV Producciones y este canal presentaron Pensamiento Crítico.